Arica Televisión, con el auspicio de Complejo Turístico Maracuyá, presenta Mirada Regional. Muy buenas noches, estimados televidentes. Una vez más estamos en Mirada Regional con el gentil auspicio de Complejo Turístico Maracuyá, donde se come bien, con una brisa marina estupenda, y ahora que se nos vienen nuestros amigos bolivianos podrán disfrutar de las exquisiteces de una carta internacional. Hoy día vamos a tener una visita y vamos a hablar mucho de educación, aquello que necesitamos. Así que una breve pausa y ya volvemos. Complejo Turístico Maracuyá, el lugar donde la alta gastronomía y momentos únicos se disfrutan frente a las olas del Pacífico. Presentamos nuestra nueva carta fusión, donde la riqueza gastronómica ariqueña se reinventa con nuevas técnicas internacionales, una variedad de platos que les sorprenderán. Contamos con salones perfectos para bodas, banquetes, celebraciones familiares y eventos de empresas e instituciones. Complejo Turístico Maracuyá, alta gastronomía, eventos inolvidables y nueva carta fusión. Reserva ya tu experiencia frente al mar. Muy buenas noches. Y como lo veníamos señalando, anunciando, tenemos acá al lado mío, en Mirada Regional, a don Carlos Arauz Uribe, que es rector del Centro de Formación Técnica Estatal de Arica y Parinacota. Como ustedes verán, es un temazo hoy día la educación, especialmente en la educación media, diríamos, donde se preparan profesionales para, generalmente para la gran industria. Muy buenas noches, don Carlos. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Aquí estamos, vamos a hacer muchas preguntas, especialmente en esto de que los jóvenes, ¿no es cierto?, cuando egresan de octavo, ¿dónde van? ¿Qué es lo que hacen? Muchos quieren ingresar a las universidades, pero a veces no les da el puntaje, en algunos casos en forma económica se les complica la cosa. Y creo que ustedes es un buen elemento como para entregarle a estos jóvenes las posibilidades que el día de mañana tengan a lo menos un trabajo digno. ¿Es así? Es así. A ver, el mundo de la formación técnica es un mundo que está en una expansión muy importante. Por lo tanto, ¿a qué me refiero con expansión? Significa que hay una alta empleabilidad, una alta ocupación, una demanda a técnicos superiores bastante alta en el país. Es decir, por lo tanto, si uno pudiera decir si hay un sector que está creciendo paulatinamente, en forma creciente, ese es precisamente el sector de los CFT. Luego, es una muy buena oportunidad de desarrollo profesional para los jóvenes. Ahora, ¿cómo se logra esto? Básicamente a través de transferencias, de entender cuál es el proceso de maduración profesional que va teniendo un joven hoy en día. Parten desde el colegio, efectivamente. Nosotros tenemos convenios de transferencia con varios colegios, incluyendo colegios de SLEP, etcétera, etcétera. No todos. No todos, pero gran parte, y eso en forma creciente, donde pueden hacer la transferencia desde el colegio, desde la formación técnica del colegio, e incluso de cualquier colegio, hacia el CFT, y del CFT hacia la universidad, si es que lo prefieren decir así, a través de articulaciones que estamos desarrollando con universidades, especialmente con la Universidad de Tarapacá, donde hay un reconocimiento de la formación técnica, etcétera. ¿Se reconoce, digamos, de un técnico egresado de un CFT, en el caso de ustedes, que posteriormente puede ir a la universidad y se reconoce en ramos? Se reconoce en ramos entre 1 o 2 años, dependiendo del tipo de carrera que es. Estamos iniciando en los procesos de transferencia ahora con 2 carreras específicamente. También estamos hablando con algunas universidades online en Santiago, de modo de poder
consolidar estos convenios de transferencia. Ahí se agregarían 5 carreras más, y también en otras universidades que estamos recién iniciando las conversaciones para hacer ese tipo de alianza. Estas carreras son miradas desde el punto de vista comercial. Perdone que se le haga esta consulta, porque en definitiva las instituciones no pueden generar pérdida, digamos, porque en definitiva los patrones de arriba dicen, oiga, usted excelente, todo lo demás, pero mire, esto me está costando. ¿Se ve también esa parte que, ¿cuánto se llama? Los trabajos que ustedes hacen van en dirección, más que a obtener beneficios, ser insertados en el mundo laboral? A ver, hay que entender el contexto en que se mueven los CFT estatales. En Chile hay 15 CFT estatales que surgieron a partir de la ley 20.910 del año 2016. Estoy hablando del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Cuál es el objetivo de crear estos centros? Que es un proyecto que se llama Educación Técnica para Chile. Y esa ley convoca 2 grandes obligaciones a los CFT estatales. Y ya voy a contestar su pregunta. Uno, desarrollar evidentemente una formación de excelencia en lo técnico, actualizada sobre todo. Me encantaría hablar un poquito después sobre qué entendemos por actualización. Y en segundo lugar, que esa oferta que hagan los CFT sea correspondiente, congruente, coherente con las necesidades de desarrollo productivo de la región en particular en que está inserto el CFT. Por lo tanto, nosotros, si bien es cierto, tenemos una alta matrícula. El CFT estatal de Arica Parinacota es el CFT estatal más grande de Chile. Nosotros ya estamos bordeando prácticamente los 3.000 alumnos de que partimos el año 2021. Entonces, por ejemplo, en la oferta, nosotros no pensamos en cuántos estudiantes nos van a llegar, que ojalá siempre lleguen hartos, etcétera, etcétera. Más bien, nosotros valoramos más que la oferta que hacemos tenga estudiantes, porque esos estudiantes van a tener una correspondencia con las necesidades de la región. Entonces nuestra lógica es distinta. Nosotros no nos regimos por una lógica de vamos a captar un montón de alumnos para las matrículas y ojalá y tenemos más. No. Nuestra lógica es básicamente un organismo de servicio público, enclavado en el concepto de servicio público, y por lo tanto nuestra oferta está absolutamente modelada por las necesidades, por ejemplo, del Plan de Desarrollo Regional. ¿Cuántos alumnos egresan anualmente aprox? Fuera del número de 3.000, ¿cuántos egresan? A ver, la cifra que yo tengo, depende, pero a contar del año 2023, que surgieron los primeros egresados, tenemos 1.200 o 1.320 titulados desde el año 2023 a la fecha. Más o menos hay que sacar un promedio, 23, 24, 25. Más o menos que... 400, más 500, más o menos, 400. Ahora, una consulta que se viene inmediatamente. Ustedes ingresan 500, esos jóvenes que ustedes lo han preparado, ¿no es cierto?, para todas las posibilidades, ¿dónde encuentran trabajo? Especialmente en esta ciudad, que la mayor cantidad laboral es el comercio informal, más que nada. O sea, cada día... y las cifras están dando, cada día aumenta mucho más. Primero porque los sueldos a veces no se compadecen, el sueldo normal, uno con contrato y todo, no se compadecen con lo que podría ganar, ¿no es cierto?, un joven vendiendo, digamos, en la calle, en alguna feria, etcétera, etcétera. ¿Cómo se combate aquello? La realidad de los CFT, digamos, como le decía al principio, están en un proceso de crecimiento bien importante en el país. La empleabilidad de los técnicos superiores en Chile bordea más o menos el 90%. El sueldo promedio aproximadamente al cuarto año de haberse titulado bordea los 1.300.000 aproximadamente, digamos. ¿Eso qué significa? Que la demanda por técnicos es más alta que la demanda por el profesional tradicional universitario, por ejemplo. De hecho, la escala de sueldo, en muchos casos, a nivel de formación técnica, ya está superando a los universitarios, por ejemplo, en algunas carreras muy tradicionales o muy sobresaturadas. Ahora, respecto de la empleabilidad,
A ver, hay una cifra que es importante para nosotros, que la sacó la SOFOFA el año 2023, y decía en ese momento que en cupos disponibles para trabajo de apoyo técnico, es decir, gente formada en la formación técnica, en ese año solamente era de 600.000 personas, 600.000 cupos de trabajo. ¿Verdad? O sea, hay mucho mito respecto del tema de la empleabilidad, ¿no? De dónde van a trabajar, etcétera, etcétera, la preocupación legítima que tienen los mismos profesionales, los mismos padres, etcétera, etcétera. ¿Dónde van a trabajar? En el mundo del CFT, en el mundo de lo técnico, la demanda es alta. Y por otra parte, hay muchas carreras técnicas que también tienen una naturaleza bastante liberal. Es decir, pueden hacer sus propios emprendimientos a partir de sus conocimientos técnicos, electricidad, informática, en el área de la salud, etcétera, etcétera. O sea, hay un amplio abanico de posibilidades donde pueden ejercer. Ahora, pero esa es una mirada tradicional. Es como lo típico que uno ve. O sea, uno dice, bueno, formó cierta cantidad de personas en función de una necesidad de un determinado tamaño de mercado. Un mercado, claro. Pero en realidad eso es pensar como en el siglo XIX. Si uno lo piensa, cómo se ve el mundo del trabajo hoy en día. Hoy en día, primero, lo clave en la formación técnica, y yo diría en la formación profesional en general, es trabajar las dimensiones actitudinales de los estudiantes y de sus titulados. Cuando uno trabaja una dimensión actitudinal es preparar las condiciones de personalidad, de pensamiento crítico, de pensamiento creativo, de capacidad innovadora, en función de un proyecto profesional personal. Me explico. Si uno conversa con cualquiera de estos cabros, la mirada no es tan regional, ni siquiera es tan nacional. La mirada es más bien transversal e internacional. Precisamente, por ejemplo, con el potenciamiento de las redes internacionales que generan la misma Internet. La capacidad, por ejemplo, de colocar ideas a nivel global están a la mano. O sea, hay una cantidad de herramientas hoy en día que decir que yo voy a salir o entender el mundo del trabajo hoy en día, oye, estudié algo, lo logré, bien, muy bien. Voy con mi currículum y voy a decir a una empresa, oiga, ¿tiene trabajo para darme? Ese switch, ese cambio de switch, se está dando paulatinamente. Es decir, el estudiante hoy en día tiene que pensar en un desarrollo profesional mucho más internacional, si se quiere, más intermodal, interdisciplinario, etcétera, etcétera. Es mucho más complejo que eso, y yo diría que el desafío en la educación es precisamente no solamente ser lo que hemos venido haciendo hace 200 años, contenidista. Es decir, le enseño a hacer algo y a aprender algo. Está bien, pero es una dimensión. Pero acompañado a eso, hay que tener una dimensión y un trabajo, lo que se denominan en las formaciones hoy en día como las formaciones transversales. Y las formaciones transversales esencialmente son en qué convierto o en qué ayudo a convertirse esa persona, una persona que es capaz de, por ejemplo, es muy distinto llegar, hay una oferta de trabajo, presento mi currículum, eso es un tipo de actitud, muy distinto, es decir, señor, ¿me puede dar una cita? Yo esto es lo que puedo ofrecer a esta empresa, este es mi proyecto, o esta es la innovación que me gustaría hacer, y se la propongo. ¿Significa que hay un cambio de actitud? Pero el empresario está dispuesto, digamos, a reformatear todo su productividad con respecto a que alguien le venga a decir, oye, más aún recién egresado, voy a cambiarle esto. Cada vez más. Tiene la actitud el empresario, diríamos que acá los empresarios son prácticamente tipo comerciales. La gran cantidad, diríamos, puede ser. Cada vez más. Cada vez más. Lo que pasa es que hay un factor hoy en día, los procesos productivos están muy, históricamente, los procesos productivos son bastante estandarizados. Sí. Y al ser estandarizados, los niveles de productividad son bastante limitados, en función de esa estandarización, de esa forma de hacer las cosas. Cuando viene alguien con una innovación, la innovación es absolutamente valorada. No sé, tirémonos 50 años, 40 años atrás, no existía Google, por ejemplo. Hay estudiantes que le hacen propuestas a Google. Hay estudiantes que le hacen propuestas a Amazon.
Pero esos son los mínimos, digamos. Porque en definitiva, lo que nosotros tratamos de señalar es que es la mayoría. Si bien es cierto, hay pocos, digamos, como la gente que está, los cerebritos que nosotros le decimos, ¿no es cierto?, encargados de esto, son muy pocos. La gran mayoría lo que quiere es, lo más pronto posible, egresado, conseguir trabajo. Sí, y eso es válido. Porque los padres le dijeron, oye, hasta acá llegamos nosotros, pero más allá no podemos, digamos. Sí, pero a nivel técnico sí lo consiguen. Lo que pasa es que ellos quieren seguir desarrollándose. La demanda por técnicos se salta en Chile, y no solamente en Chile, a nivel internacional. ¿Eso podría significar que todos los técnicos que egresen tienen trabajo al año? Gran parte sí, gran parte sí. ¿Y por qué algunos no tienen? ¿Por incapacidad, poco conocimiento, no se insertan donde debieran insertarse? Es una buena pregunta, porque uno siempre habla de la empleabilidad y no se reflexiona sobre la no empleabilidad, cuáles son las causas. Esencialmente, los estudios que nosotros hemos hecho, y no necesariamente en Arica, sino los estudios que yo conozco, tienen que ver con condiciones personales muy particulares, donde, por ejemplo, hay situaciones familiares, de circunstancias, etcétera, etcétera, que de alguna manera le impiden una inserción medianamente rápida. Eso es más o menos la tendencia. Sin embargo, si lo vemos por el lado positivo, el CFT, perdón, la formación técnica en Chile tiene una alta empleabilidad y está teniendo mayor empleabilidad. Hay varios sectores que están requiriendo esto. O sea, por ejemplo, los procesos de automatización requieren técnicos. Estamos hablando de la inteligencia artificial. Perdón, pero eso significa que antes que se automatizara, ahí trabajaban 10 personas. Yo pongo siempre el ejemplo de los famosos bomberos, las bencineras. Antes, como 20 personas trabajaban ahí en 3 turnos, en fin. Hoy día pusieron máquinas y a lo más uno que le va enseñando y el cajero, y punto. ¿Qué pasa con otros 18 personas? ¿A dónde se van? Porque además es gente que ya tenía sus años ahí, en fin. ¿Cómo logra insertarse en el mundo de ustedes? A ver, el tema de inteligencia artificial es un tema que está recién iniciándose y está en un proceso de adecuación, o sea, de asimilación. ¿Qué es lo que se está viendo a nivel internacional e incluso a nivel nacional en algunos casos? Hay un tema que se llama la triangulación. No quiero ser muy técnico, excesivamente técnico, lo voy a tratar de explicar lo más sencillo posible. A ver, hay una triangulación hoy en día y que todavía no se ve y que va a pasar. Y que nosotros estratégicamente en el CFT lo estamos ya trabajando a nivel de formación. Hay una persona, el profesional, técnico, superior en este caso. Está la inteligencia artificial, ¿cierto?, como un recurso. Pero hay otra parte, hay otro agente que la gente no considera, que es el bot. Que no son los bots que se utilizan en redes sociales, sino que... no el bot político. No el bot político, sino los bots en el sentido más bien parecido a robot. Yeah. Entonces, por ejemplo, una persona, qué sé yo, no sé, trabaja en el sector minero, un técnico en minería, la inteligencia artificial de alguna manera le da ciertas pautas de, por ejemplo, cómo hacer ciertas cosas o cómo acceder a cierto tipo de información bastante rápido. Y el que ejecuta y que va y se mete, por ejemplo, a la mina, va a ser un robot, precisamente. Eso va a ser la lógica de trabajo que se viene. Y que se viene muy rápido. ¿Y cómo logramos con el ser humano? Entonces, en definitiva, es qué rol tiene el ser humano ahí. Correcto. Esa es la pregunta. Entonces, y ahí viene el tema, las capacidades que se llaman de triangulación. Entonces, este ser humano tiene que saber dialogar con esta inteligencia artificial de modo de llegar a ciertos consensos. La inteligencia artificial por sí sola recibe órdenes, los prompts, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esta persona que está acá, ser humano, tiene que ser muy hábil en generar los prompts adecuados para que la inteligencia artificial decodifique y el robot haga lo que yo quiera. Entonces, por ejemplo, han estado surgiendo áreas de especialidades, por ejemplo, en ingeniería de prompt. Por ejemplo, ¿ingeniería de? Prompt. Generar instrucciones específicas a la inteligencia artificial de modo correcto. De modo que la inteligencia artificial, frente a una consulta, tome esos datos y se los entregue. Exactamente. Va a ser una especie de... Exactamente. Entonces, por ejemplo, yo hablo del ámbito de la educación. Nosotros en las áreas que nosotros tenemos es humanidades y educación. ¿Qué hace un profesor? Si, por ejemplo, yo tengo un agente que puedo tener en mi casa, un niño, y decirle, ¿sabes qué? Voy a enseñarte, no sé, un cabro de cuarto medio, ecuaciones de tercer grado diferenciales, y el
el agente que está en el computador le va a enseñar paso a paso cómo resolver una ecuación diferencial. Eso es contenido. ¿Ya? Pero las habilidades, por ejemplo, qué sé yo, de comprensión de los entornos, de pensamiento crítico, de creatividad, de capacidades de relación. De usar las fórmulas que le De usar la entregaba. fórmula, bueno, que lo haga el profesor. Entonces, no ¿Pero es ese que profesor es el presente, el ser humano o Claro. la inteligencia artificial nuevamente? Claro, un caso, Japón. En Japón se están trabajando mucho ya con agentes que enseñan contenidos. El niñito no sale de su casa, está frente al computador y el agente le dice cómo hacer las cosas, cómo aprender, cualquier cosa. Eso significaría, imagínense un colegio que tiene cerca de 40 profesores y tiene 500 alumnos, no sé, 500, 300 alumnos. El día de mañana se pone con esto de la inteligencia un profesor frente a un sistema y le imparte a, no sé, pues a 100 alumnos que están en... ¿Qué pasa con los otros profesores? Bueno, pero la pregunta es, ¿ese niño japonés dejó de ir al colegio? No, si está en su casa. No, no dejó de ir al colegio. No, no. Va otra cosa al colegio ahora. No, a lo que voy yo, sin embargo, no voy a que si va este joven va a recibir o no va a recibir el conocimiento que se lo entregaba un profesor físico, digamos. Voy al otro tema. Voy a que la inteligencia artificial en un momento determinado podría estar ocupando cargos que el ser humano, el profesor, deja de tener acceso, porque en definitiva la inteligencia artificial puso, voy a poner ejemplo para que todo el mundo comprenda, un robot, obviamente como una persona, y que está entregando la misma información que entregaba. Y por lo tanto, el jefe o el dueño del colegio sabe que más, pucha, lo siento mucho, hasta luego, pero no necesito su servicio, porque acá tengo este otro aparatito que me está entregando toda la información a estos alumnos. Sí, pero eso es... ¿Se puede llegar a eso? Sí, pero nos condenaría al fracaso educacional, necesariamente. ¿Por qué? Porque en el fondo el estudiante, el niño, por ejemplo, recibe cierta información. Imagínate que uno se formara solo recibiendo información y sabiendo hacer pero cosas. le entregan datos, le entregan datos. trabajo, oye, mire, vaya para allá, saque esto. Pero ¿cómo me aseguro que esa persona tenga capacidad de liderazgo? ¿Cómo me aseguro que esa persona tenga capacidad de innovar? ¿Cómo me aseguro que esa persona tenga habilidades comunicacionales suficientes? Sin lugar a dudas, el ser humano es importante. Entonces lo que estamos redefiniendo es el rol del profesor, porque una función específica, particular que hacía ese profesor, está siendo reemplazada, pero no toda, porque hay una dimensión humana que es insustituible. Y entonces, ¿por qué hoy día? Y eso yo hace años donde tenía un cargo en que tuve oportunidad de dar varias charlas. Y entre las charlas me di cuenta que en general, no estoy hablando de CFT, estoy hablando de muchas instituciones de educación, los chicos no captaban que tenían que transformar la sociedad por un lado, transformar los trabajos. Ellos querían entrar a trabajar y punto. Y en el caso más complicado en las universidades era que los jóvenes lo único que querían ser los burócratas de turno. Entrar a trabajar, en lo posible, más de algunos, ¿no es cierto?, se aliaba con algún partido político para que le entregaran la bequita correspondiente. Y los resultados son los que estamos viendo. Un descontrol absoluto cuando de repente un jefe de servicio me dice, no, lo que pasa es que ahora se pillaron a esta gente, hace 2 años está. Yo, si fuera gerente general de esto, el primero que he hecho es a él. Porque no tuvo la capacidad. No, es que, mírele, si tengo un funcionario que se compró una Hammer de 30 y tantos millones de pesos, que me pide permiso para irse a Europa a viajar y gana 1.200.000, la señora no trabaja, a lo menos las alarmas se empiezan a encender. Eso significa un grado de otro tipo de formación hacia los jóvenes, ¿no es cierto?, que se proyecten a tener, ¿no es cierto?, estos cambios estructurales y asumir no solamente ir a trabajar, sino también ser líder en el trabajo donde están, modificando, cambiando. A ver, lo que me señala es una muy mala práctica. Es una muy mala práctica, no sé. Y resulta evidente decir, ¿sabéis que? La pregunta es, ¿cómo yo me aseguro que independientemente de las vinculaciones que una persona pueda tener, esa persona es la más adecuada para un determinado cargo? Y eso es un cambio cultural que hay que empezar a propender. Y ese cambio cultural se empieza a propender desde la formación.
Por eso es tan importante, independientemente de la inteligencia artificial, del proceso de automatización, etcétera, etcétera, rearticular y darle importancia a la educación basada en valores. Vamos a hacer una pausa porque usted tocó un temazo, el de educación con respecto a los valores. Pausa y ya volvemos. Muy bien. Complejo Turístico Maracuyá, el lugar donde la alta gastronomía y momentos únicos se disfrutan frente a las olas del Pacífico. Presentamos nuestra nueva carta fusión, donde la riqueza gastronómica ariqueña se reinventa con nuevas técnicas internacionales, una variedad de platos que les sorprenderán. Contamos con salones perfectos para bodas, banquetes, celebraciones familiares y eventos de empresas e instituciones. Complejo Turístico Maracuyá, alta gastronomía, eventos inolvidables y nueva carta fusión. Reserva ya tu experiencia frente al mar. Nuevamente, muy buenas noches. Estamos con Carlos Arauz Uribe, rector del CFT Estatal Arica y Parinacota. Pero antes tengo que señalarle que el Complejo Turístico Maracuyá lo está esperando. Lo está esperando para que deguste la nueva carta internacional que da realmente envidia. Y a lo mejor para aquellos que degustan, que vienen del sur, ¿no es cierto?, ese frío horrible, van a estar bastante bien, con una brisa marina que les va a encantar, allí, en el Complejo Turístico Maracuyá. Así que vamos a estar con don Carlos Arauz, rector del CFT, que es Centro de Formación Técnica Arica y Parinacota. Bueno, don Carlos, usted tocó un temazo que realmente da para mucho, Sí. que es el tema este de la probidad. Fíjense que fue no solamente escándalo, no es un escándalo, sino que fue un golpe para la ciudadanía el tema de las licencias falsas. Una cantidad enorme en los servicios públicos. Uno decía, ¿cómo se llegó a tal grado? En que la gente pedía, en algunos casos, a médicos, el médico tenía que aceptar, diríamos, los dolores, me saque mal la cabeza, se me viene el mundo encima, necesito, en fin. Y hay otros que le vendían, ¿cuántos días quiere? Un día, 50.000 pesos. El otro, ¿cuántos días? No, un mes. Bueno, 100.000 pesos. Oigan, estas dos. Y en un momento determinado, como todos lo hacían, si lo hacía el jefe, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y dentro de la probidad, la honestidad, dejó de tener sentido. ¿Qué pasó allí? Tenemos esta cultura se fue deformando, porque si no hay control, bueno, robemos, estafemos, y ahora están metidos todos. Fíjense que es más complicado, incluso en algunos casos, los organismos políticos, que son los que de una u otra manera llevan las orientaciones para los gobiernos, están eligiendo como candidatos a gente que está lista para ir a la cárcel. Hay otros prontuariados, o sea, incluso yo lo digo, no manden currículum, manden prontuarios. ¿Cómo saben que por ahí la cosa va mejorando? ¿Cómo hemos llegado, usted que está en el mundo de la educación? A ver, yo no conozco ningún profesional bueno que no sea ético. Partamos de esa base. ¿Y por qué? A ver, hay una razón. A ver, lo que pasa es que hay una vinculación entre la ética y la moral, digamos. Y claro, cuando tú tienes códigos morales, efectivamente tú tienes un comportamiento ético, lo respetas. Eso viene de la familia, del colegio, etcétera, de la educación, etcétera, el tipo de personas con que te relacionaste, etcétera, etcétera. La familia, más que nada los padres, generalmente. Sobre todo los padres, la familia y sobre todo los padres. Ahora, pero en términos prácticos, es muy mal negocio. ¿Por qué es muy mal negocio? Porque de repente, claro, tú te puedes conseguir algo, un trabajo, alguna cosa por el estilo, pero es una inversión a muy corto plazo, porque depende de ese trabajo y tu reconocimiento profesional no viene por la colocación que lograste, viene por el desempeño que tuviste finalmente. Si uno quiere realmente, y eso sí lo digo a los jóvenes, que a uno le vaya bien, ¿ya?
lo que depende que te vaya bien de tu desempeño, de tus capacidades, de tu capacidad de articular relaciones, de tu capacidad de innovar, de tu capacidad de proponer, etcétera, de plantear soluciones, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el profesional que sigue avanzando. Este profesional que opta por esa vía, ¿sabéis que me conseguí porque soy amigo de o no sé qué cuestión? Capaz que se consiga el trabajo, es probable. Pero ¿qué tan seguro que cuando pierdes esa amistad sigas poder desarrollando? ¿Qué redes de colaboración basadas en la efectividad de tu trabajo conseguiste? Entonces, ¿qué es lo que se transforma tu vida? ¿Dónde me puedo colocar ahora para conseguir otro en función de mi misma lógica? Entonces, eso es una especie de dispararse en los pies. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, en las formaciones profesionales, sobre todo en la formación técnica, la dimensión ética no es un discursito, es una formación transversal en todas las asignaturas, ¿ya? En todas las decisiones, en el discurso que nosotros, en las narrativas que tenemos con los profesores. Porque efectivamente es un daño no solamente al país, porque es lo que hemos visto, es un daño al país, es un daño a la credibilidad del país, al sistema, en cierto sentido, pero sobre todo es un daño humano. Pero, ¿sabe? El problema también existe cuando no hay sanción. O sea, 130.000 personas del ámbito público hacen esto desaguisado, e incluso algunos, digamos, estuvieron casi un año afuera a través de esto. Digo, ¿cómo no perdonen las expresiones tan coloquiales, la chaucha, ¿no es cierto? El jefe personal dice, oye, a ver qué pasa con este caballero, don Juan XX, no está acá, no está trabajando. No solamente el jefe personal, en fin, toda la línea que existe, el asistente social, etcétera, etcétera, y todo el mundo tranquilo, hasta cuando de repente, por X razones, una contralora, que incluso por su propio trabajo, el anterior contralor quería votarla porque era demasiado minuciosa. O sea, hasta eso hemos llegado. Afortunadamente la contralora pilló este desaguisado que todavía está. El problema es que como son tantos, si yo tengo una población de mis trabajadores de 1.000 y hay 500 que están metidos, ¿qué es lo que hago? ¿Los voto a todos o negocio? E incluso hay una deformación de los propios, dijéramos, de los sindicatos, en fin, que incluso dan algunas recomendaciones para evadir esto. Ustedes como hombres de educación, digamos, ¿no les revuelve el estómago este sistema? Bueno, por supuesto que porque va deformando al profesional y dice, oye, si no pasó nada, sigamos robando, cero problema. A ver, lo que pasa es que eso, como te decía, es una cultura que viene instalada hace algunos años. Sin embargo, yo creo que la gran responsabilidad ahí es cómo yo escojo a los grandes liderazgos, ¿eh? Respecto a nivel de las organizaciones, en este caso el Estado, ¿ya? En términos privados no tengo nada que decir, porque si bien es cierto, yo tengo mi gran experiencia en lo profesional es más bien de corte privado. La primera vez que yo tengo un cargo público de esta naturaleza. Claro, uno se encuentra con este tipo de realidades. Entonces, bueno, es cómo yo me aseguro que en la toma de decisiones finales, en los tipos de desarrollo que tenga un organismo público, funcione como debe funcionar, básicamente a través de un proceso ultra profesionalizado en el otorgamiento o en la ganancia de cargo en este sector. Tiene que ver, esencialmente son los liderazgos. O sea, a ver, hay un tema que es un poquito más complejo, que tiene que ver cómo uno condiciona los contextos en que está trabajando. Los contextos básicamente son, el contexto tiene tal, voy a ser bien abstracto al principio, tiene tal naturaleza algo, una repartición, lo que sea, y de repente hay reparticiones o lugares donde uno no va a hacer eso. ¿Y por qué no lo hace? Porque se sale de contexto, no tiene nada que... ¿Cómo voy a hacer algo así acá? Entonces, tú haces un ejemplo, una universidad privada, súper, de las más grandes del país, no lo voy a nombrar, pero tú vas a la sede, y la sede es preciosa, ni una raya, ni una. Entonces uno se pregunta, bueno, típico en el mundo universitario, está bien que rayen las cuestiones, pongan letreros, que no está mala, está bien que se exprese la gente, está bien, no hay problema. Pero en esa en particular, ni una raya. Y si uno empieza a indagar, ¿por qué no sucedió? Pero ¿cómo voy a rayar esto?
como no, se sale de lugar, se sale de contexto. Pero si el rayado al frente se puso Claro, a poner grafiti y todo lo demás. Pero imagínate, amplía ese concepto. El servicio público, el ámbito público, ¿por qué no debería apuntar a transformarse en un contexto donde aquellas cosas no van a ocurrir? ¿Pero de qué depende eso? No una decisión. Depende del tipo de líder que tú coloques, del tipo de implementación, de cultura que pretende instalar. ¿Sí? Y en eso no tienen cabida ni los cuoteos, ni los favores, ni nada por el estilo. Yo creo que en la medida, y eso cuando pasa o cuando se decide, es un síntoma de maduración del Estado. Un Estado que empieza a madurar, un país que empieza a crecer. ¿O será que la propia universidad donde usted dice realmente estableció como liderazgo de la universidad, sabe que más, estas son las normas? Exactamente. O sea, porque puede que vaya un tipo, ¿no es cierto?, de esto que le andan buscando y va y rayó. Y los mismos estudiantes dicen, ¿sabes que no puedes rayar? No, pero además ya rayó ya. Venga para acá, joven. Su matrícula queda cancelada. Oye, pero ¿cómo? Claro. Ese tipo sale afuera, ¿no es cierto?, despotricando. ¿Y por qué te pasó? Mira, el sentido de la, ¿cómo se llama?, de la democracia. No. No, el que iba allá, no sé, que a Juanito le pasó esto, ni yo no voy a hacer nada. Se da cuenta porque también tiene un sentido esto. Exactamente. Entonces, porque es una decisión de visión de Estado. A mí me han hecho varias entrevistas y de repente casi nunca, o estaba en paneles. Y no, ¿qué tema nos sale? ¿Qué se espera de la educación en Chile? ¿Por qué estamos, qué tipo de profesionales queremos formar? ¿Cuál es el sentido de una educación profunda enfocada hacia la innovación y el desarrollo? Realmente, no, que este dijo esto otro, etcétera, etcétera. Entonces, el enfoque es decir, ahora, ¿por qué pasa eso? Porque estamos en un estadio de maduración muy inicial, no hemos tomado las decisiones que tenemos que tomar. No tomamos la decisión de Finlandia en un momento, no tomamos la decisión de Japón en un momento, ni de Nueva Zelanda en otro momento, donde en algún momento histórico, suprapartidario, supragobiernos, se decía a nivel de Estado, nosotros vamos a entender la educación como esto. En los pequeñitos va a pasar esto. En los estudiantes de secundaria va a pasar esto. En la formación técnica, eso, Alemania, no tanto, pero hace 30 años, lo tenía absolutamente claro. Y en la educación superior va a ser esto, universitaria va a ser esto. ¿Por qué? Porque es el tipo de país que nosotros queremos formar, con estos valores, valores que pueden ser de todo tipo. Valores, por ejemplo, valores de aceptación de diferencia, eso no es problema. El tema es que hay que tomar una decisión. Esa decisión no se ha tomado, por lo menos yo no la he visto. ¿Sí? Entonces, cuando se toma esa decisión y los países entran en un estado de maduración tal que son capaces de llevar un proyecto de país, por ejemplo, en la dimensión mía, que es la dimensión educacional, uno puede empezar a pensar un poquito más seriamente respecto a la toma de decisiones. Por ejemplo, queremos, por ejemplo, que el país sea reconocido por su capacidad innovativa tecnológica. Corea del Sur. Es una decisión de Estado hace mucho tiempo. Así es. Lo deciden. Entonces, ¿cómo rearticulamos el país para lograr eso? Que seamos reconocidos por nuestra capacidad de innovación tecnológica. ¿Qué pasa con los niños? Pero para eso necesitamos también un grupo de dirigentes que toman decisiones, del mundo político de alto nivel, que diga, a ver, tenemos todo para dónde queremos que este país vaya. Exactamente. Pero nos reunimos, ¿sabe para qué? ¿Cuántos bonos podemos obtener de esto? ¿Cuánta necesidad de esto? Hoy día se está estudiando la posibilidad de que los expresidentes tengan una dieta. O sea, va a haber personas de primera y personas de segunda, que somos nosotros, que esperamos los 65 años a obtener. Entonces, ¿no cree usted que todas esas chispas, el caso de Hermosilla, ¿para qué decirlo? Digamos, un hombre que manejaba prácticamente todo el país y se supo, no por los controles que existen en el Estado, en los gobiernos, sino por una socia, ¿no es cierto?, que no le gustó mucho y puso a disposición de la autoridad. Si no,
hasta ahora tendríamos los nombramientos que este caballero señalaba. Entonces, a lo que voy yo, el CFT está entregando valores de tal manera que los jóvenes que salgan de ahí no sean el día de mañana, si hacen una denuncia frente a un tema, no sean catalogados de sapos, porque ese es el tema. Oye, están robando. No seáis sapos. Como un estigma. Entonces mejor me quedo callado, total no me están robando a mí. Tener esa situación valórica, además del conocimiento, hoy día es casi más importante que el propio conocimiento. Absolutamente. O sea, yo puedo ser el mejor electricista, pero si en vez de ponerle, ¿no es cierto?, ahí el alambre X, le pongo el alambre A porque es chino, me da más valor, eso es una cuestión valórica. Esa es una cuestión de concepto de cómo yo, profesional, si ese concepto sale del CFT, bienvenido sea, porque le da más importancia, diríamos, sí, a la situación valórica, a la situación moral. Exactamente. Y eso, perdone que yo no tengo ningún estudio CFT, pero no existe. No. Acá cada uno mata a su toro, yo tengo esto, somos poco, no ayudamos al que se cayó, mejor todavía, si es uno menos, se da cuenta para la competencia. Ese es el tipo que estamos entregando por los resultados que tenemos. Entonces, de repente es una añoranza de los padres, de, oye, queremos que nuestros hijos tengan valores, además de lo que le entregamos nosotros. Exactamente. O sea, a ver, nosotros tenemos un perfil y hemos ido desarrollando. Nosotros partimos hace poquito, por lo tanto podemos instalar perfiles, o sea, una forma de ser del profesional del CFT. Y me quiero explayar al resto de los CFT estatales de Chile. Tenemos unas relaciones permanentes con los otros 14 rectores y rectoras que existen en el país. ¿Qué nos interesa? Y qué nos interesa en particular, por lo menos como proyecto CFT estatal de Arica y Parinacota. Profesionales éticos, esencialmente éticos. Profesionales con capacidades de innovación. Profesionales con pensamiento crítico, es decir, y sobre todo, y obviamente profesionales de excelencia en lo técnico, etc. Entonces, ya no es simplemente enseñar lo técnico, es cómo yo transformo y formo un ser humano para que inicie una carrera profesional que puede iniciarse desde el colegio, como decía, hasta llegar a la universidad, pasando por el CFT, o en el CFT mismo como valor intrínseco. Ese es nuestro proyecto, y así hay que entenderlo. Ahora, entonces, si tú miras una malla, podemos decir, es que las mallas están demasiado contenidistas, está bien, van a aprender, pero ¿dónde está la inserción de la inteligencia artificial en el proceso formativo? ¿Dónde están los correlatos éticos que corresponden en esas mallas, por ejemplo? ¿Dónde están las capacidades de innovación? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el CFT? Creamos un centro de innovación que lo vamos a inaugurar prontamente. La dimensión ética es parte del sello formativo. La inteligencia artificial va a estar metida en cada una de las carreras, en cada una de las asignaturas a nivel transversal. Entonces, pero sobre todo, si usted me pregunta qué es lo que más nos interesa, es formar grandes profesionales pensando en que son grandes seres humanos. Y en ese cometido estamos. Por lo tanto, la frase siempre se ha hecho así. No le resulta que generalmente cuando los jóvenes quieren innovar, quieren cambiar, o sea, ¿qué hace el hombre que está tranquilo detrás de un escritorio, ¿no es cierto?, que sabe que el día 25 le entregan su platita, ¿no es cierto?, está esperando la jubilación con toda seguridad, y dice, oye, ¿podemos cambiar? No, pues siempre se ha hecho así, pues. 10, 15 años siempre se ha hecho así, entonces, ¿por qué se está validado eso? Eso? El sector comercial, o el sector, no sé, agroindustria, qué sé yo, no sé, agrícola, zonas desérticas, etcétera, etcétera. Y tiene una empresa, pyme, mediana, grande, de lo mismo. Es en el mundo privado. En el mundo privado. No, en el privado no, esa frase no. En el privado tú llegas con esa frase, si te aceptan y tú crees que vas a funcionar así, vas a quebrar en 6 meses. Correcto. ¿Okay? En el mundo público. A eso voy yo. En el mundo público, depende de los líderes que estén en el mundo público. Me la puso la vara muy alta. Depende de los líderes, depende de los procesos de selección, depende de la toma de decisiones de desarrollo educacional,
que este país viene desarrollando y debería seguir desarrollando y debería ahondar mucho más en términos de buenas prácticas, o sea, ahora, lo que pasa es que hay que entender que uno naturalmente o intuitivamente diferencia el sector público con el sector privado. Y eso siempre... El sector privado generalmente que tiene otra mirada, a veces es una mirada economicista, no acepta estas situaciones porque eso va en desmedro de sus ganancias. O sea, un mal trabajador le sabe que más muchas gracias y punto. No, sí. ¿Ah? En el mundo público está lo que nosotros llamamos los de planta. Sí. Y por lo tanto son inamovibles, independientes de... Ahora, en el mundo público, hay que reconocerlo, el 90% es gente sacrificada, gente que a veces no es recompensada económicamente. No, sin duda. ¿Te das cuenta? Y está allí porque, pucha, no ha tenido otra oportunidad o porque está tantos años y por lo tanto salirse de ese sistema es muy caro, diríamos, en términos económicos. Por lo tanto, el tema es que este 10%, el que profita, ¿no es cierto?, como usted decía, de un lado al otro, salió de porque se cayó el padrino, buscará otro padrino independientemente de aquello. Yo no tengo ningún problema con el concepto como de personal de planta, cosas así. Lo que me interesa es que esa persona de planta sea excelente. Entonces, para que esa persona llegue a ser excelente siendo planta, tiene que haber un sistema de respaldo anterior que viene desde el colegio, que viene desde las políticas públicas, que viene con la toma de decisiones educacionales del país. Esa capacidad de consenso, de diálogo, de reflexión, hace mucha falta en el país. Y no me refiero a este gobierno ni al anterior. No, es una cuestión transgobierno. Casi histórica. Digamos. Casi histórica. Pero, sí. Ojo, el mundo que viene te va a obligar a tomar ese tipo de decisiones. Si uno no toma decisiones o no empieza a articular ese tipo de consenso, sea el gobierno que sea, pero cuando no puede ser competitivo jamás. Dice que cuando ocurrió la revolución industrial, sí. Que de repente, ¿no es cierto?, no sé, en París, aquí no en Washington, estaban los carros, veníamos con dos jamelcos ahí que corrían, y el problema de ellos era las fecas que lanzaban, que no hallaban qué hacer con aquello. Bueno, el tema es que en un momento determinado Ford inventó su famoso carro. ¿Y qué es lo que hacemos con lo otro? Si esto hubiera pasado ahora, el sindicato, ¿no es cierto?, de jinetes, ¿no es cierto?, se habría hecho un escándalo, se habría tomado, habría hecho huelga, en fin, ¿se da cuenta? Sin embargo, en el caso de la Revolución Industrial, que era otro periodo, pasó la máquina sobre ellos y punto. ¿Se da cuenta? Los animales, no sé, tuvieron que ser vendidos para hacer charque o viceversa. Y después vino otra. Entonces, yo estoy viendo que a través de esta inteligencia artificial va a haber otra revolución. Mi tema es los profesionales, porque en definitiva el que está en la casa, en fin, no podría afectarle como segundo, pero los profesionales se encuentran insertos en que les va a afectar, no solamente por conocimiento, sino cómo esta inteligencia artificial la van a poder conducir a ese un buen camino. Y no tengamos una tremenda cesantía, porque en definitiva la inteligencia artificial hizo que todos estos puestos de trabajo no se dan nomás. Es complicado el momento porque, la OMS, el Banco Mundial señaló hace un par de años que van a haber una pérdida de alrededor de 120 millones de pérdidas de trabajo, de puestos de trabajo en el mundo. Sin embargo, en 4 años más se calcula que van a ser unos 350 millones de puestos de trabajo nuevos a función de la inteligencia artificial. El problema está en que así es por mientras, porque va a haber una brecha donde se va a producir esto efectivamente. Ahora, ¿cuáles son los profesionales que van a hablar? Los que manejen la inteligencia artificial, los que toman decisiones en función de las que la sepan usar. Usar la inteligencia artificial no es simplemente ir a ChatGPT o a Gemini y hacer una pregunta y que me conteste y esa respuesta la copio y la pongo como mía. Eso no es usar inteligencia artificial. Utilizar bien inteligencia artificial es, yo tengo un rol, una función donde hay un aparatito o una supuesta inteligencia, pero en realidad no piensa. Si quieren me entrevistas para otra vez. Un algoritmo que me va a entregar cierta información muy rápidamente y va a acceder a información muy rápido. Esa información para mí es valiosa y me ayuda a tomar una mejor decisión. ¿Se puede equivocar?
Si el que alimenta a este aparato, que es la inteligencia artificial, le entrega datos distorsionados. A ver, por nos vamos a salir un poco del tema, pero la ¿Es inteligencia artificial en el 100% de sus respuestas tiene sesgo, siempre. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no crea información o no cataliza información de información que ya no haya sido puesta, no es capaz de crear información. Entonces lo que hace es una especie de super, ultra, mega, meta buscador donde reconoce ciertos patrones y los genera como una supuesta respuesta. Eso tiene un alto margen de error, dependiendo del tipo de pregunta que se haga, evidentemente. Pero sí tiene un margen de error. Entonces, el sesgo de la inteligencia artificial, al estar encerrada en sí misma, es muy alto. Hace una especie de simulación del pensamiento, donde, por ejemplo, reconoce ciertos patrones, por ejemplo, palabras que se conocen y las genera como una respuesta. Eso es lo que se llaman los tótem, digamos. Entonces, genera la respuesta y la persona se queda con la sensación de que es una verdad. Hay un artículo, perdóname, en el personalismo, si quieres se lo mando, que escribí a través de una publicación que estamos generando en el centro de formación, que se llama El oráculo de Grok, o ¿por qué podemos demostrar que la inteligencia artificial no piensa? Y es precisamente un poco explicamos por qué se da este fenómeno. La inteligencia artificial es una recopilación de toda la información, ¿ya? Incluyendo ¿cuánto se llama? Todo lo que el ser humano, diríamos, con respecto a ese tema tiene, y va absorbiendo y posteriormente hace una especie de cruzamiento de ideas y te entrega lo mejor, digamos, de este análisis que esta inteligencia más que lo mejor, entrega lo recurrente, o lo que tiene una alta posibilidad estadística de ser cierto. Lo mejor. O sea, en vez de yo estar viendo una biblioteca uno por uno, claro, lo que hace es, esta inteligencia lo hace en forma inmediata y me entrega, diríamos, aquello. Exactamente. Entonces, ¿Podría tener un sesgo racial en un momento determinado? Tiene tiene todos los sesgos que te puedes imaginar. Depende de quién lo puso. Supongamos que, imagínate que la internet fuera súper chiquitita, imagínate. Y hay dos personas que generan contenido en esa internet que no existe, súper chiquitita. Y una persona es de derecha y otra persona es de izquierda. Entonces la persona de derecha va a poner información que él cree que es lo correcto, y la persona de izquierda va a entregar información que él cree que es lo correcto. Entonces tú tienes visiones de derecha y de izquierda. ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial? Entonces la inteligencia artificial va y pesca esas dos visiones. Entonces va a sacar una síntesis de ambas visiones. ¿Y si las dos visiones están equivocadas? No sé, pues yo estoy... Entonces la inteligencia artificial va a tener un sesgo en función de quién la programó y quién la nutrió. Internet está lleno de sesgo en sí mismo. ¿Deja? Entonces, por eso el gran proyecto que tienen es generalmente, o sea, es crear una inteligencia. Hoy día estamos con la inteligencia artificial generativa. Para que una inteligencia artificial sea capaz de generar nuevo contenido a partir de sí misma, no del acondicionamiento ni los sesgos que se nos da, es lo que se llama la superinteligencia artificial, pero eso es una hipótesis todavía. Los jóvenes del CFT están envolvidos en esta nuevo desafío para ellos, que no solamente es buscar trabajo, sino que además, yo diríamos, esta información que va a empezar a llegarle a ellos sobre su propia carrera, para dónde van, qué es lo que quieren, en fin. ¿Sí? Bueno, en eso estamos trabajando y eso son las narrativas, los discursos y la formación que estamos formando, que estamos compartiendo. O sea, este tipo de debate, este tipo de conversación es un tema de conversación que sí ocurre en el CFT. Y es porque es responsabilidad, porque es parte del proceso formativo. Sí, señor, usted estudia, no sé, enfermería. Tiene que saber las cosas o los elementos y los contenidos que tiene que tener un enfermero o enfermera. Pero ¿qué tipo de enfermero o enfermera va a ser usted? ¿Cómo se manejan los nuevos contextos tecnológicos? ¿Cómo se maneja la nueva forma de relacionar? ¿Cómo se maneja con los conceptos internacionales? Entonces ya no basta con enseñar algo, sino que es cómo tú crearse el contexto de esa enseñanza, lo que forma un gran profesional. Y ese es el proyecto que nosotros tenemos. Y eso también significa modificar todos los planes de estudio que antes, en el caso nuestro, no se nos hacían estudiar. ¿En qué cree que estamos?
Yo creo que están modificando los planes de estudio. Estamos en eso, precisamente. Porque en definitiva, le digo yo, lo que hace 50 años nos pasaban, hoy día no tiene absolutamente nada. Nada que ver. Porque los fenicios, que tenían que aprendernos todo, todavía me acuerdo. El mundo de hoy día es súper complejo, pero también es un mundo lleno de oportunidades, si uno lo sabe ver. Y si sobre todo te paras y te planteas frente a ese mundo desde un punto de vista ético, humano y con respeto a todo. Bueno, ha sido altamente beneficioso, especialmente que fue una pincelada sobre la inteligencia artificial, por lo que estoy viendo, digamos, se abre un mundo enorme. Esperemos que los jóvenes, los CFT, ¿no es cierto?, asuman con la conducción, diríamos, de sus directores y sus profesionales que están allí, y se vean un poco con una visión de cómo se encuentran en este nuevo mundo, que hoy día prácticamente nadie le da ninguna importancia. No, si viene bien nomás. Pero la importancia que tiene, a mi juicio, es terrible. Va a cambiar los sistemas, de cómo, va a cambiar absolutamente todo. Va a cambiar incluso, yo diríamos que hasta la fecha no se ha cambiado, pero el tema de hacer política va a tener que ser cambiado por la información que le llega, una información realmente adecuada. Nos está quedando muy poco tiempo. Le dejo este minuto bajo el complejo turístico Maracuyá, que nos tiene acá muy acomplejado con este tremendo tema, a don Carlos. Un minuto para que usted nos diga cuál es el nuevo desafío para su institución. Bueno, un poquito lo hemos venido conversando en esta entrevista, que agradezco mucho, ha sido muy grato. Simplemente compartir las expectativas que nosotros tenemos de desarrollo del Centro de Formación, agradecer la confianza también que nos está dando la gente. Nosotros tenemos la mayor matrícula de Chile en este plan. Vamos a iniciar un nuevo proceso de matrícula que se inicia mañana. Estamos permanentemente tratando de innovar. Nuestra oferta probablemente el próximo año ya va a ser distinta, probablemente ya van a haber ofertas específicamente vinculadas con automatización, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Pero reiterar la idea, el desafío de la educación hoy en día no solamente es entregar contenido, sino contribuirle a cualquier persona que se quiera formar profesionalmente a vivir este proceso de transformación. Hay algo que uno tiene que preguntarse siempre cuando entra a estudiar algo. Si pasado el tiempo, que pueden ser 2 años, en la universidad pueden ser 5 o 6 años, en el CFT efectivamente son estos 2 años, la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿sigo siendo el mismo o la misma persona que entré al salir de esta experiencia educativa? Si la pregunta es, o sea, la respuesta es, sí, sabes que yo sigo siendo el mismo, creo que no cambié tanto, no tuviste o no tuvieron una experiencia educativa efectivamente significativa. Así que esa es la invitación. Y bueno, ¿hay becas para estudiantes que no pueden cancelar? Sí, tenemos gratuidad y tenemos por lo menos 6 o 7 becas. La Gómez Linilla, bueno, tengo el listado de becas, pero becas presenciales para que vayan a su CFT acá. Sí, hay becas. Hay muchas, becas, pocas. 7 becas. Ya. 7 becas para hacer postulan. Sí. Bien, pues, se nos está acabando el tema. Complejo Turístico Maracuyá. Nos va a ver usted esta noche a las 22:30, el sábado 22:30 y el domingo 22:30. Así que el tema no solo es un tema es la educación, porque si usted tiene niños que van para allá, bueno, y los jóvenes que están buscando trabajo, también es importante acercarse. Ustedes están en Diego Portales 2551. 25, como alguien diría, su casa. Es su casa, sí. Su casa. Así que nos estamos despidiendo. Complejo Turístico Maracuyá. En esto de mirada regional hemos tenido, insisto, a don Carlos Arao Uribe, rector del Centro de Formación Técnica regional, ¿no? Centro de Formación Técnica Estatal de Arica y Parinacota. De Arica y Parinacota. Complejo Turístico Maracuyá, el lugar donde la alta gastronomía y momentos únicos se disfrutan frente a las olas del Pacífico. Presentamos nuestra nueva carta fusión, donde la riqueza gastronómica ariqueña se reinventa con nuevas técnicas internacionales, una variedad de platos que les sorprenderán.
Contamos con salones perfectos para bodas, banquetes, celebraciones familiares y eventos de empresas e instituciones. Complejo Turístico Maracuyá, alta gastronomía, eventos inolvidables y nueva carta fusión. Reserva ya tu experiencia frente al mar. Televisión, con el auspicio de Complejo Turístico Maracuyá, presentó Mirada Regional.